Bueno, y pues esta presentación se va a enfocar en cuáles son sus opciones de ustedes para poder inmigrar. Entonces es lo que se va a basar esta presentación de hoy. Pero para comenzar, vamos a hablar un poquito sobre nuestra organización y en específicamente quién es Alianza San Diego. Entonces, nuestra misión es construir un poder colectivo para entonces crear una democracia inclusiva donde todos puedan participar y tener su dignidad, ¿verdad? Nuestro enfoque es desarrollar líderes, involucrar las comunidades y cambiar leyes políticas y proteger los derechos de la comunidad, ¿verdad? Y uno de nuestros valores incluyen la inclusión, compasión, justicia, colaboración y la integridad de la comunidad. Bueno, y hoy está presentando nuestro Departamento de Derechos Legales. Nuestro equipo consiste de nuestra directora y abogada de inmigración, Michelle, y también nuestro gerente y acreditado del Departamento de Justicia, Héctor, quien va a presentar hoy. Y luego yo también, mi nombre es Andrea, como les dije, soy una organizadora de derechos legales y también estoy acreditada por el Departamento de Justicia parcialmente. Y también tenemos a nuestra compañera Yolanda, que también es una organizadora y ella también está trabajando para agarrar su acreditación del Departamento de Justicia. Y bueno, pues nuestro trabajo consiste de dos diferentes tipos de cosas. El primero es dar servicios legales, dar consultas en general a la comunidad, también dar consultas sobre la ciudadanía, ayudar a la comunidad con renovaciones de DACA, renovaciones de la residencia, TPS y más. Y la otra parte de nuestro trabajo es la educación, ¿verdad? Tener presentaciones y seminarios sobre temas como los de hoy y también sobre temas de la naturalización, actualizaciones de inmigración y asegurarnos que la comunidad sepa y conozca sus derechos. Entonces, hoy estos son los temas que vamos a estar presentando. Incluyen la residencia familiar, la migración humanitaria y que lleva a la residencia. Vamos a estar hablando sobre visas del trabajo y la residencia, un programa que se llama Lotería de Visas y de Diversidad, alivio en la corte, cómo evitar el fraude y cómo prepararse para una consulta de inmigración. Y al último estaremos respondiendo sus preguntas. Entonces ahora voy a dejar que mi compañero Héctor empiece con la presentación. Muchas gracias, Andrea, y gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros un martes en la tarde para hablar sobre temas de inmigración. Muy importante, nomás para que sepan, abajo hay una función de chat y una función de preguntas y respuestas. Si quieren hacernos preguntas durante la presentación, ah, tómense la libertad de escribirlas ahí abajo y nosotros le vamos a contestar al último. Pero vamos a comenzar porque hay mucho contenido y nomás para que sepan, esta presentación es para dar a grandes rasgos a las diferentes maneras que las personas pueden agarrar la residencia. No se limita nomás esto, pero esta es la gran mayoría de diferentes tipos de maneras de que las personas pueden agarrar su residencia. Y empezamos con la más común y viene siendo residencia familiar, ¿no? Entonces, peticiones familiares y cuál es este proceso de que un familiar me puede hacer a mí en un residente. Entonces vamos a hablar sobre esto. Am, lo más importante es primero considerar si uno como persona puede pedir a otra persona. Entonces, el que pide es el peticionario. Entonces, ese peticionario tiene que tener un estatus migratorio. Esa persona tiene que ser o ciudadano americano o residente permanente. Son los únicos dos estatus migratorios que pueden pedir a otras personas. Luego,
se tiene que considerar a qué personas pueden pedir estas personas, estos peticionarios. Entonces, hay familiares inmediatos y hay familiares que son en una categoría de preferencia que vamos a explicar. Entonces, lo primero que es muy importante en considerar es que en los ojos de inmigración, no todos los familiares son familia legalmente. Entonces, para temas de migración, solo los cónyuges, los padres, los hijos y en unas ocasiones los hermanos son considerados familiares en los ojos de migración para términos de peticiones. Entonces, lamentablemente esto significa que tías, tíos, primos, abuelos, todas estas otras relaciones que podemos considerar familia, en los ojos de migración no son familiares que sean elegibles a ser pedidos. Entonces, eso es lo primero. Entonces, ya que sabemos cuáles son los grupos que sí pueden ser pedidos, perdón, lo importante ahora es considerar qué clasificación va a tener esa petición, porque no todas las peticiones son iguales. Existen dos grupos y los voy a explicar ahorita. Está en inglés, es porque es una imagen, pero la sección de la izquierda dice immediate relatives, esos son familiares inmediatos. Los familiares inmediatos son los familiares que inmigración considera que son los más cercanos al peticionario. Y otra vez enfatizo que inmigración considera, no que nosotros, pero que inmigración. Entonces, ¿quiénes son los familiares inmediatos? Son los esposos y esposas de ciudadanos americanos, los hijos menores de edad de ciudadanos americanos y los padres de ciudadanos americanos que tengan más de 21 años. Entonces, ¿a qué me refiero? Que el hijo tiene que tener más de 21 años y el padre de ese hijo es un familiar inmediato. Estos tres grupos son los únicos grupos que migración considera familiares inmediatos. Este grupo es diferente a los demás porque este grupo es mucho más rápido en el proceso y este grupo tiene diferentes leyes que aplican cuando estamos analizando casos. El otro grupo es el grupo de preferencias, de categorías. Existen 4 categorías y la categoría número 1 es hijos no casados mayores de edad de ciudadanos. Luego la categoría 2 es para residentes, y se divide por secciones. La categoría 2A es para esposo o esposa de residente y para hijos menores de edad de residente. Y la categoría 2B es para hijos no casados mayores de edad de residente. Ojo que es no casado. Luego la categoría 3 es hijos casados de ciudadanos. Categoría 4 es hermanos y hermanas de ciudadanos. Y estas son las únicas categorías de peticiones familiares que existen. Toda otra relación familiar lamentablemente no cabe en lo que estamos hablando de peticiones familiares que concluyen en residencia. Pues es un grupo muy limitado y es un grupo muy categorizado. Entonces, cuando uno estamos hablando de cuando no estamos hablando de los familiares inmediatos, cuando estamos hablando de las categorías, como les decía, los familiares inmediatos son mucho más rápidos para procesar. Por lo general, ellos no tienen tiempos de espera. En cuanto se procesa el paquete, siguiente paso, sin espera. Pero para las categorías hay tiempos de espera. Uno tiene que esperar que sea su turno. Entonces, inmigración tiene esta gráfica que se llama el boletín de visas, donde ellos especifican, dependiendo del tipo de petición que tengas, este es donde vamos en la fila. Estas personas son las que están siendo atendidas. Entonces, por ejemplo, ahí dice F1, que se nos regresamos, es hijos mayores de edad de ciudadanos no casados. Entonces, ahorita están atendiendo esas peticiones del 2017.
Eso significa que estas peticiones tienen esperando 6 años para su turno. 6 años es mucho tiempo, pero lamentablemente hay otros casos, otras categorías que tienen tiempos mucho más largos. Y estamos aquí viendo una situación donde los 4 países que tienen los tiempos más largos están ahí expuestos: China, India, México y Filipinas. Esos son los 4 países que tienen los tiempos de espera más largos, y los tienen porque pues el número de peticiones que entran de ese país son muchas, y pues el tiempo de espera se va alargando y alargando y alargando. Entonces, para mexicanos, por ejemplo, el F1 van en abril primero del 2005. Entonces, sin exagerarles, 18 años, creo, son muy malos para las matemáticas. Entonces, es un tiempo de espera hasta no realista a veces. A veces nosotros, cuando hacemos una consulta, les decimos, o sea, tienes esta petición, pero estamos hablando de 18 o 20 años. No es algo que te vaya a solucionar por ahorita, porque en este tiempo de espera no puedes estar pidiendo permiso de trabajo. Técnicamente no puedes estar aquí, no tienes ese permiso de estar aquí. Am, entonces es complicado, ¿no? Cuando los tiempos de espera están así de largos. Am, Esto no es la situación para los familiares inmediatos, esta es la situación para las categorías. Entonces, pero si se decide, ¿no? Vamos a hacer la petición, ya sea como familiar inmediato, o voy a esperar a hacer la categoría. ¿Cómo empiezo? Con la I-130, que es una forma de migración, am, donde usted tiene que comprobar la relación que tiene con el peticionario en los Estados Unidos. La evidencia incluye, pero no se limita a como comprobar que el peticionario es ciudadano, el estatus, comprobar la identidad del peticionario, y mucho más importante, o igual de importante, comprobar la relación entre las dos personas. Entonces, el peticionario tiene que comprobar que esa relación que tiene es real. Muy fácil para una mamá comprobar que es mamá de su hijo, mucho más difícil para una esposa comprobar que es una relación verdadera con su esposo. Entonces, los casos y la complejidad varían, la evidencia que se requiere varía, pero el énfasis es en comprobar que esa relación es verdadera. Entonces, ya que se somete la I-130, recibe uno un recibo que está pagado, y luego, si es de categoría, se le asigna la fecha de prioridad. Esa es como el número de espera que te asignó, y tú vas revisando la tabla para ver cuándo es tu turno. Pero todo comienza con esta I-130, y hasta que está aprobada es cuando empiezas a contar el tiempo de espera, lamentablemente. Y luego, después de aprobada la I-130, después de aprobada la relación entre el peticionario y el beneficiario, ¿qué sigue? Pues hay dos cosas que pueden seguir, dos procesos diferentes que llevan al mismo final, que es la residencia. Uno de estos procesos es el ajuste de estatus. Este proceso es adentro de los Estados Unidos, y por lo regular es limitado a las personas que entraron legalmente. Ah, y el otro proceso es el proceso consular, que es fuera de los Estados Unidos, donde uno va al consulado, por ejemplo, si es mexicano, en Ciudad Juárez, a hacer su entrevista allá. Entonces, dependiendo de qué tipo de caso están haciendo, hay diferentes maneras de entregar el papeleo y la evidencia. Am, el ajuste de estatus es todo aquí. El proceso consular es I-130 aquí, entrevista y paquete allá. Pero lo que está diciendo inmigración, ya que están en el paso número 2, están revisando su elegibilidad y su admisibilidad al país. Entonces ellos van a revisar el historial migratorio que ustedes puedan tener, el historial criminal, qué tipo de estabilidad y situación financiera tengan, porque aquí es donde entra el criterio de la carga pública, que esta persona nueva a los Estados Unidos no vaya a ser una carga pública para el país.
y pues verificar que esta persona pues no tenga ninguna enfermedad transmisible y si la tiene pues que esté en tratamiento y que tenga todas sus vacunas, ¿no? Entonces son dos procesos que analizan lo mismo, pero uno es en Estados Unidos y otro es en el país de origen. La única excepción de dividir esto en pasos es cuando uno hace el ajuste de estatus. Am, el ajuste de estatus, acuérdense que es aquí en los Estados Unidos. Si uno va a hacer todo aquí, en vez de dividirlo en pasos, puede mandar todo en un paquete. Entonces no tiene que mandar primero la I-130 y luego después de un tiempo mandar lo que sigue. Cuando lo va a hacer ajuste de estatus aquí adentro de los Estados Unidos y está siendo pedido por un familiar inmediato, puede mandar todo de una vez. Un paquete grande con todo el papeleo de una vez. Pero bueno, se entrega la documentación ya sea aquí o allá. Eventualmente la persona va a tener que ir a una entrevista. Esta entrevista, si es aquí en Estados Unidos, es en las oficinas de inmigración de USCIS. Aquí en San Diego está en Front Street. Y va el peticionario y va el beneficiario a la entrevista. Los dos tienen que estar presentes y tienen que llevar la evidencia original y cualquier otro documento que sea pertinente para la aplicación. La entrevista se basa en verificar la relación y verificar la elegibilidad de la persona y dura de 30 a 60 minutos. Las más tardadas siempre son las de matrimonio porque quieren ver que pues una relación verdadera, entonces hacen muchas preguntas, ¿no? Pero es relativamente 30 a 60 minutos lo que dura. Luego la entrevista en el consulado es diferente. De hecho, cada país tiene su manera diferente de hacer esto. En México es un proceso, en Ecuador es otro proceso, en Brasil es otro proceso. Cada consulado tiene su proceso y uno tiene que ver cuál es el proceso de ese país para estar seguro de que todo se está entregando bien, pero eventualmente también va a una entrevista donde van a nomás dejar que entre el beneficiario, no el peticionario, y ahí van a revisar otra vez documentos y cualquier otro documento relevante, aparte de los originales. Tiene que tener un pasaporte porque se lo van a avisar. Y por lo general estas entrevistas sí son más rápidas en los consulados porque ya han revisado la gran mayoría de los papeles y es nomás verificar información final, entonces dura como 10 minutos más o menos la entrevista en el consulado. Y luego, ¿qué pasa si se aprueba el caso? Si se aprueba el caso aquí en Estados Unidos en ajuste de estatus, pues uno recibe por correo su tarjeta de residente y ya está, ya residente en los Estados Unidos. Si uno va al consulado es un poco diferente. Lo que hacen es le visan el pasaporte vigente que tenga usted y en esa visa, con esa visa entra a los Estados Unidos y cuando entra a los Estados Unidos, ya adentro es donde pide que le manden su tarjeta de residente, perdón, a la dirección que usted dijo que iba a estar viviendo en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, son dos procesos muy diferentes, muy diferentes, pero llevan a lo mismo, que es la residencia. Entonces, a veces es posible escoger cuál proceso quiere, dependiendo del caso, y a veces nomás están limitados a uno. Entonces, ojalá y las personas sean elegibles a hacer los dos y uno puede escoger, pero cada proceso tiene sus pros y sus contras. Am, Entonces, cuando usted vaya a una consulta para ver a qué tipo de caso califica, pues esto es lo que tiene que considerar. ¿Califico a hacerlo aquí? ¿Califico a hacerlo en México? ¿En otro país? ¿En mi país de origen? ¿Puedo hacerlo de los dos y escoger? Am, Todo esto es lo que se discute en la consulta. Y la gran mayoría de los casos de migración para residencia son estos, los familiares. Son las peticiones familiares, son entrevistas con inmigración aquí o en el consulado. Ahora, también hay otra rama de inmigración que es inmigración humanitaria.
Y estas son para personas que han vivido situaciones extremas y que han sido víctimas. Ah, este tipo de ayuda, este tipo de alivio no es elegible para todos. Y lo bueno, porque pues esto significa, si uno califica esto, significa que ha sido víctima de algo y que ha vivido algo fuerte. Entonces vamos a repasarlos porque pues es importante saberlos y es importante saber que si uno vivió esto, que tal vez haya opciones para migrar. Lo primero es el asilo. El asilo es un tema muy caliente en inmigración, siempre. En cualquier administración siempre se habla de asilo. Y es un tema que sí hay muchas confusiones de qué es el asilo, porque pues todas las personas que vienen en caravanas y todas las personas que se presentan a la frontera están pidiendo asilo. Pero lo difícil aquí es que el asilo es un beneficio muy definido. Y si la persona no califica esa definición, pues no califica el asilo. Entonces, ¿qué es el asilo? ¿Qué es pedir asilo? Cuando una persona tiene miedo a la persecución a su persona, por motivos que sean de raza, de religión, de nacionalidad, de opinión política o de ser parte de un grupo social, si esa persona ha sido víctima de persecución o tiene miedo a la persecución por esto, puede que sea elegible al asilo. Ahora, esto es lo que hace difícil el asilo, que tiene que ser la persecución por estos motivos protegidos. Entonces, si yo soy una persona que vivo si voy a inventarme un país, en Portugal, aunque es un ejemplo muy malo, ¿verdad? Pero vamos a decir que soy portugués y que yo practico una religión y que por esta religión yo soy víctima de crimen, porque esa religión no es aceptada en Portugal. Y si yo practico mi religión, me va a pasar algo, me van a lastimar, me pueden hasta matar, recibo amenazas. Entonces, esa es una persecución por un motivo protegido, que es la religión. Entonces, yo no tengo el acceso a, a desempeñar mi religión porque en mi país me va a pasar algo. Ese es un ejemplo de asilo. También puede ser con opinión política, nacionalidad, raza o grupo social. Entonces, si estamos hablando de una condición del país económica, que es algo que miramos mucho, que a veces las personas dicen, pues yo vengo a pedir asilo porque pues en mi país no hay oportunidades económicas, no alcanza el dinero o la discriminación está muy fuerte y no quiero que me pase nada. Am, si no puede comprobar que esa persona va a ser víctima de persecución por estos motivos, lamentablemente no califican asilo. Entonces, ya dado esta definición, si uno sí ha sido víctima de este tipo de persecución, la persona tiene un año para aplicar al asilo, por lo general. A veces hay excepciones, pero cuando uno entra, tiene un año para pedir este asilo. Y tiene que tener las pruebas que la persecución existe o existió. Tiene que haber testimonios y tiene que haber evidencias de lo vivido, ¿no? Entonces es un proceso, la verdad, muy complicado y que la mayoría de las personas lamentablemente no califican. Pero si uno califica y le aprueban el asilo, perfecto. Después de un año pueden aplicar a la residencia. Es el gran beneficio del asilo, aparte obviamente de poder estar protegido de esa situación, que después de tener el asilo aprobado, un año después uno puede aplicar a residencia si es elegible y no ha hecho nada en ese año que lo haga inelegible, ¿no?
Esa es una de las maneras humanitarias de conseguir la residencia. Muy parecido, pero no igual, es a refugiados. Entonces, tenemos que identificar qué es un refugiado en comparación con una persona que está pidiendo asilo. La verdad es que es el mismo grupo, pero la diferencia es dónde se concede el estatus migratorio. Un refugiado, el estatus de refugiado se determina afuera de los Estados Unidos. Estas personas también enfrentaron persecución o tienen un temor a persecución en su país de origen por los mismos motivos: raza, religión, nacionalidad, opinión política o ser parte de un grupo social. Entonces, lo mismo que está afectando a los aplicantes de asilo afecta a los de los refugiados. La diferencia es que a los refugiados se les da el estatus de refugiados por las Naciones Unidas. Y esto no pasa en los Estados Unidos. Eso pasa en el país de origen o en las afueras del país de origen. Por ejemplo, Afganistán fue un país que tuvo un cambio muy radical hace poco y muchas personas pues huyeron de Afganistán, ¿no? Entonces, hay grupos de personas que estuvieron en campamentos de refugiados y las Naciones Unidas les dio a ellos el estatus de refugiados. Ellos aplicaron a hacerse refugiados allá y luego ya se les identifica a qué país van a ser mandados. Como ya sabemos, Estados Unidos aceptó tantos refugiados, a Inglaterra aceptó tantos refugiados. Esos lo están aceptando porque ya vienen con el estatus de refugiado. Um, y la persona que está pidiendo asilo está entrando a pedir el estatus. Es la diferencia. El refugiado entra ya con el estatus. La persona que está pidiendo asilo está pidiendo el estatus. Es una diferencia muy grande. Entonces, si alguien viene a decirme, yo quiero aplicar por refugiado, lamentablemente no se puede. Puedes aplicar asilo, pero no a refugiado, porque para refugiado ya deberías haber entrado como refugiado. Igual que el asilo, después de un año, con el estatus de refugiado, uno puede aplicar a la residencia. Es una de las otra manera que se puede conseguir la residencia. Ahora vamos a hablar de visas humanitarias. Existe la visa U, que es para víctimas de crímenes. La persona tiene que haberse sido víctima aquí en los Estados Unidos de un crimen calificado. ¿A qué me refiero por eso? Es que inmigración tiene una lista de los crímenes elegibles para la visa U. La mayoría son crímenes violentos, como violencia doméstica, agresión sexual o cualquier tipo de violencia contra una persona. Puede que califique a la visa U. La persona tiene que reportarlo y tiene que cooperar con la policía para la investigación, y tiene que ser este crimen certificado por la policía. La policía es muy involucrada en la visa U porque ellos son los que certifican esta persona vivió este crimen y este crimen califica a la visa U. Entonces, si la persona ha sido víctima de un crimen, puede aplicar a esta visa U. Es un proceso muy tedioso, muy largo. Estamos hablando de años, porque hay un tiempo de espera muy largo, pero mientras está pendiente el caso, uno puede tener un permiso de trabajo, que es algo nuevo y muy positivo. Entonces, estas visas U pueden durar hasta 6, 8 años, pero después de aprobadas, cuando uno tiene 3 años con la visa U, puede pedir la residencia. Es un proceso muy, muy tardado, pero que tiene el fin que queremos, que es una residencia y una oportunidad a la ciudadanía. Entonces, si usted conoce a alguien que ha sido víctima de un crimen, muy importante que asesore para ver si ese crimen califica la visa.
También hay la visa T. Esto es muy parecido a la visa U de crímenes, pero estas son para personas que son víctimas de tráfico humano, tráfico de personas, que no nomás se limita a tráfico sexual, también puede ser tráfico laboral, o sea, de trabajo forzado a las personas. Y cuando uno es víctima de este tipo de delito, igual si la persona coopera en la investigación con la policía, si la persona demuestra que tiene un daño físico y psicológico, puede calificar a la visa T. Obviamente el tráfico humano es algo muy específico y es algo que también se certifica por agencias contra el tráfico humano. Y si se les otorga la visa T a las personas, igual que la visa U, después de 3 años la persona puede aplicar a la residencia y luego eventualmente a la ciudadanía. Ahora hablando de los pequeños, estatus especial de inmigrante juvenil, STIGES en inglés por sus siglas. Esto es para los niños que, como vemos, a veces vienen a la frontera solos, niños abandonados. Y este es un beneficio que ellos pueden tener. Tienen que ser menores de 21 años y tienen que ser declarados dependientes del Estado por un tribunal de menores. Y dependientes del Estado son los niños que han sido abandonados o han sido víctimas de negligencia por uno o más, o por uno o ambos padres. Y se tiene que demostrar que el regreso de ese niño a su país de origen no sería lo mejor para el niño, que corriera el riesgo el niño o niña en regresar al país. Entonces, este es un remedio para, pues para eso, para los niños y las niñas, que pues o han venido solos o han sido víctimas de algún abuso en su país. Hay un proceso que si el estado de California admite que pues han sido abandonados, ellos pueden solicitar su propia residencia independientemente, sin necesitar un peticionario. Entonces hay un camino para ellos que lleva a la residencia y eventualmente a la ciudadanía. Y estamos aquí con Bagua, que es, por sus siglas en inglés, es la ley contra la violencia a las mujeres. Ah, no se limita nomás a las mujeres, es nomás como pasó la ley. Pero esto es para víctimas de violencia doméstica en las manos de un ciudadano estadounidense o un residente. Y esta persona tiene que ser el cónyuge o el padre de la persona. Entonces, para este tipo de beneficio, obviamente igual que la visa U y la visa T, tiene que ser verificada esa violencia doméstica, ya sea con reportes de la policía o otra evidencia. Am, y se tiene que demostrar en cuestión de matrimonios que pues el matrimonio fue de buena fe y que existe esa evidencia de abuso. Pero también es para los hijos víctimas de violencia doméstica a la mano de los padres. También ellos antes de los 21 pueden aplicar para recibir este beneficio. Y si se les otorga el estatus de VAWA, ellos tienen la oportunidad de pedirse solos. La lógica aquí viene en que ellos deberían de tener una petición en mano porque pues son o hijos de residentes o esposa de residentes o ciudadanos, entonces ya deberían de tener la oportunidad de hacerse residentes, pero por alguna razón u otra de la violencia doméstica no. Entonces les dejan a estas personas pedirse solos um, y pueden así agarrar la residencia. Entonces, como les dije, todas estas visas y diferentes procesos son para víctimas, son para personas que han vivido cosas muy fuertes. Ojalá y nadie aquí haya vivido una situación así, pero pues sí, sí hay. Muy importante que sepan que hay opciones legales
para que ustedes puedan conseguir esa residencia y eventualmente esa ciudadanía. Ok, vamos a hablar ahora de otros temas un poco más ligeros. Las visas de trabajo y la residencia, nomás voy a tocarlo un poco rápido. ¿Por qué? Porque la mayoría de las organizaciones, Alianza San Diego incluida, pero la mayoría de las organizaciones sin fines de lucro que hacen este tipo de trabajo migratorio, nosotros nos enfocamos en migración familiar y migración humanitaria, como la que expliqué. Pero yo queremos darles ahora como mínimo que sepan ustedes que hay estos otros tipos de migración que pueden resultar en residencia. Y uno de ellos es las visas de trabajo. Vamos a hablar brevemente de las visas de trabajo. Entonces, estas son visas no migrantes que pueden convertirse en visas migrantes. Visa no migrante es como una visa de turista, una visa de estudiante. También existen visas de trabajo, que son temporales, son para que las personas trabajen aquí por una temporada y luego pues ya tuvieran que regresar. Pero algunas de estas visas también se pueden convertir en residencias. Entonces, es muy importante que ustedes mínimo sepan el diferente tipo de visas de trabajo que hay. Existe la EB1 para trabajadores prioritarios, la EB2 para profesionales de grado avanzado, o sea, de estudio avanzado, la EB3 para trabajadores calificados, profesionales y otros tipos de trabajadores. Cada categoría tiene un rango muy grande de qué tipos de trabajos pueden calificar ahí. Lo importante aquí es que el empleador es el que tiene que pedirlo a uno para recibir una visa de trabajo. Pero si uno ya está aquí pedido y patrocinado por el empleador con una visa de trabajo, estas visas se pueden convertir en peticiones laborales. Y eso es cuando, por ejemplo, estoy trabajando en X compañía, me está yendo muy bien, la compañía cree en mí y en mi potencial y en mi trabajo, y dicen, no te queremos aquí por una jornada o dos, queremos que estés aquí permanentemente, vamos a pedirte como si fuera un familiar, eso es una petición laboral y te haces residente y vives aquí en Estados Unidos. Existe este tipo de migración, es muy común. Nosotros no casi no la manejamos, pero es muy común. Entonces, si ustedes piensan que tal vez califiquen por el trabajo, siempre es importante acudir a una consulta para que sepan, este trabajo que tengo, esta carrera que desempeño, tal vez me califique a una visa de trabajo, porque eso me puede llevar a la residencia. Entonces, todo lo que quería decir de esto, muy breve, pero nomás quería que estuviera en su radar. Ahora, vamos a hablar de la Lotería de Visas de Diversidad. Es un programa que no es disponible para todos, pero es un programa muy único. Es un programa que el propósito es diversificar la población inmigrante de los Estados Unidos. Y es una oportunidad para personas de países que tienen baja migración en los Estados Unidos de venir. Baja inmigración obviamente significa que no hay muchas de esas personas en Estados Unidos. Entonces, pues ahí lamentablemente a muchos países como México y los que estaba hablando de las categorías China, India, Filipinas, pues no van a estar incluidas, pero tal vez sí países muy remotos, no sé, como tal vez Japón, tal vez otro país europeo. Hay muchos países que califican a este programa. Y lo único que tiene que hacer es, uno tiene que estar revisando que su país sea elegible. Entonces, si ya mi país califica a la lotería, entonces uno tiene que aplicar a entrar a la lotería. Esa persona tiene que verificar que es nativo de ese país y hay unos requisitos de experiencia educacional y laboral. Entonces, no cualquiera puede aplicar, tiene que tener ciertos requisitos. Pero bueno, identifica uno que es de ese país, que está incluido en la lotería
y que es nacional de ese país y que tiene la experiencia que se requiere, se aplica en línea y literalmente es como una lotería. La computadora genera al azar números y dice, pues te tocó, ganaste la lotería. ¿Y qué es lo que ganas? Ganas una visa de migrante, ganas una oportunidad de hacerte en residente. Todo esto que estábamos hablando de que familiares, de que humanitario, de que trabajo, te brincas todo eso y llegas directamente a aplicar a tu visa de inmigrante. Todavía tienes que ir a una entrevista y todavía tienes que ser elegible en cuestión de no tener crímenes serios, en cuestión de no tener enfermedades, de no tener un historial. Todavía tienes que calificar a ser residente, no nomás porque ganaste la lotería significa que cualquiera persona entra, pero sí te brincas el cómo llegaste a tener la oportunidad de aplicar a residencia. Entonces, hay un proceso, si ganas la lotería, vas a la entrevista al consulado igual que las otras peticiones y si tú eres elegible, pues voilà, ganas tu residencia y eres residente de los Estados Unidos y entras a los Estados Unidos con esa residencia. Entonces, es un programa muy único. Tengo yo ya 10 años más o menos haciendo esto y creo que nomás me han tocado 2 casos. Ah, y pues muy emocionados ellos de cómo consiguieron la residencia, ¿no? Entonces, ah, lamentablemente no creo que sea una opción para muchos países latinoamericanos, pero quería que supieran de este programa. Ahora vamos a hablar de corte. Corte de migración, a veces no pensamos que es una ventana o una escalera a la residencia, un trampolín, pero a veces sí lo puede ser. Y es lo que queremos explicar. Cuando caer en un caso de corte de inmigración puede resultar en una residencia. Entonces, el primer tipo de caso es más bien cómo quedarse con su residencia. Eso se llama 42A y es cancelación de deportación para residentes. Entonces, esto es cuando un residente cae en corte de inmigración, ya sea por, no sé, puede ser por un fraude, por un crimen, porque encontraron que lo aprobaron mal en el pasado, por cualquier cosa, pero un residente cae en corte de inmigración. Entonces, ese residente puede aplicar a la 242A. Para calificar a la 422A, la persona tiene que estar como residente mínimo 5 años, tiene que tener mínimo 7 años viviendo aquí, y la persona, aparte de no tener delitos graves como felonías agraviadas, y tiene que ser persona de buen carácter moral, lo más importante aparte de esto es que tiene que ir a comprobar que si la persona sale deportada, que tiene familiares ciudadanos o residentes, como hijos, padres, cónyuges, que si la persona es deportada, esa persona va a tener un sufrimiento extremo. Entonces, si a mí me tratan de deportar, mi esposa y mi hija ciudadana van a sufrir de una manera extrema y lo tengo que comprobar yo. Si se comprueba esto y aparte, pues soy buena persona de buen carácter moral y no tengo delitos graves, entonces el caso se aprueba. Uno tiene que ir a corte, uno tiene que dar su testimonio, puede traer personas en la corte que den su testimonio y estás abogando con el juez de inmigración tu caso de la 242A. Si se te concede y se te aprueba, te quedas con tu residencia y no sales deportado. Entonces, esta no es necesariamente una manera de que uno pueda aplicar residencia, sino es una manera de quedarte con tu residencia, que es muy importante también. Y es muy importante saber que nomás se puede aplicar a, los 240 a la 42A una vez, pues nomás tienes una oportunidad de quedarte en Estados Unidos si pues algo haya sucedido que te haya sido inelegible. Ok, creo que aquí lo escribí mal, sí. Dice ahí 42,
42A, pero es 42B. Esta es cancelación de deportación para no residentes. Entonces, esto es casi el mismo tipo de caso, pero el otro que les dije es para residentes que están en corte y este es para no residentes que están en corte. Entonces, es para una persona indocumentada que cae en corte de inmigración. Entonces, para las personas indocumentadas que caen en corte de inmigración, pueden aplicar a la 42B. Es muy similar, pero los requisitos son un poco más largos. Para la 42B, uno tiene que comprobar que ha estado aquí durante mínimo 10 años y todo este tiempo tiene que demostrar que es una persona de buen carácter moral. Entonces, esto significa que no puede haber tenido crímenes grandes, como felonías agraviadas o muchas crímenes que se acumulen. Tiene que ser una persona de buen carácter moral y igual tiene que comprobar que es una dificultad excepcional y extremadamente inusual para el familiar ciudadano, ya sea hijo, ya sea esposo, esposa, padre. Entonces, si se comprueba todo eso otra vez, yendo a cortes, dando testimonio, la persona gana su caso. Y al ganar su caso, la persona en vez de ser indocumentada, se le otorga la residencia. Entonces, de estar indocumentado en corte, en una posibilidad de deportación, lo que sale, si se aprueba, es una residencia. Es una oportunidad muy buena para las personas de hacerse residentes. Obviamente nosotros nunca vamos a abogar para que la gente esté en corte. Eso es una emergencia, eso es una situación extrema donde una persona cae en corte. Pero es muy importante que sepan que en corte hay alivio que no nomás te dicen, ok, te soltamos y ya no pasa nada, sino que hay alivio que si lo aprueban, te dan la residencia y dejas de ser indocumentado. Entonces es muy importante por eso siempre hablar con un juez cuando uno es detenido, cuando inmigración lo agarra, que quiere que firme cosas que no entiendan. Es muy importante ustedes decir, no, yo quiero hablar con un juez, que el juez determine si me quedo o no. Porque ahí el juez es el que donde pueden aplicar ustedes a la 242, a la 42B y ahí pueden cancelarle la deportación y darles la residencia. Es un muy buen alivio para las personas sin documentación. Entonces, otras maneras de obtener la residencia en corte. Esto ya las hablé, pero nomás quiero que sepan que esto también se puede hacer en corte. Todo lo que le expliqué antes de las peticiones y las visa U y todo eso humanitario, es yo sometiendo los papeles a migración que me resultan en el estatus migratorio de residencia eventualmente. Pero si uno cae en corte, ahí en corte también puede aplicar. Entonces ahí en corte también se puede pedir asilo. Ahí en corte, los niños todavía pueden pedir este SIDGES, estatus especial de inmigrante. Ahí en corte uno puede pedir, ser pedido por esposo o esposa y hacer un ajuste de estatus. Entonces, en corte se pueden hacer muchas cosas que resulten en residencia. Entonces, la corte no siempre tiene que ser malo. La corte, obviamente, uno nunca quiere estar ahí, pero si cae ahí, a veces es la oportunidad de conseguir esa residencia. Bueno, ya por último, voy a hablar de cómo prevenir el fraude. Como ya saben, aquí en frontera, lamentablemente el fraude migratorio es muy común. Tiene que ver con la palabra notario, que en otros países latinoamericanos significa un abogado especializado. Acá no significa eso. Las únicas dos personas que te pueden representar legalmente en un caso migratorio son abogados de migración y representantes acreditados por el Departamento de Justicia, como por ejemplo yo y Andrea. Cualquier otra persona no califica a representarte legalmente. Entonces es muy fácil verificar las credenciales.
Para los abogados de California, uno puede meterse a calbar.gov para revisar si esa persona es abogado en California, como por ejemplo Michelle, ahí la encuentra. Para los abogados que son abogados de otros estados, como de Texas o de Florida o de Nueva York, pueden revisar en abo.com. ¿Por qué? Porque la ley de inmigración es ley federal, entonces no importa de dónde sea el abogado, te pueden ayudar en cualquier lugar del país. Puedes ser un abogado de Nueva York ayudándote en San Diego, puedes ser un abogado de Oregon ayudándote en San Diego, no pasa nada. Y la manera que lo checas es en abo.com. Y para revisar que la persona es una representante, pues te vas a justice.gov y ahí vas a encontrarme a mí, ahí vas a encontrarme a Andrea y ahí vas a encontrar Alianza San Diego como agencia acreditada. Es muy importante verificar las credenciales. Y luego, pues obviamente, siempre que empiece un caso, tiene que tener un contrato escrito y tiene que tener copias de todo lo que se haga. Muy importante, si recibes. Esos son algunos consejos. Y ahora lo último es cómo preparar. O sea, ya escucharon esta presentación, dicen, ¿sabes qué? Tal vez si califico a X cosa, quiero una consulta. Muy importante que para ustedes se preparen para una consulta, que tengan información ya ustedes. Ejemplos de información que nos va a ayudar a nosotros es historial de las entradas a los Estados Unidos. ¿Cuántas veces han entrado? ¿Por dónde? ¿Hubo alguna interacción con inmigración? Si han sido pedidos anteriormente, queremos saber cuándo, por quién, si han tenido historial en corte, si ya tienen un número de migración, si han sido detenidos por la policía o por inmigración. Toda esa información le vamos a pedir nosotros a ustedes para darnos una idea si califican algún beneficio. Entonces, nos ayuda bastante si ustedes ya tienen esas respuestas. Y ya que van a la consulta, ¿qué es lo que tienen que salir de ahí sabiendo? Tiene que preguntarse, ¿tengo un remedio disponible ahora? Sí o no. O sea, ¿califico a algo ahora? Sí o no. ¿Y cuál es el proceso que tengo que hacer para empezar ese caso? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Y si actualmente no hay ningún tipo de remedio, tengo algo en corte que tal vez se me pueda abrir, tengo algún caso en corte que tal vez pueda existir, para que usted conozca cómo contestar preguntas en situaciones de emergencia con inmigración, ¿no? Entonces, usted tiene que salir de esa consulta sabiendo esto. Y bueno, gracias. Ya sé que es mucha información. Ahora sí es el tiempo de preguntas. Este es nuestro número, nuestro correo. Cualquier duda nos llama, cualquier pregunta nos manda un correo. Y Andrea, ahora sí voy a dejar que me digas si hay alguna pregunta. Sí, la primera es más como una situación personal de alguien. Entonces, no sé si quieres que la lea o quieres Y sí, pero sin nombres nomás. eh, bueno, entonces dice, sí, ah, mi esposa es hija de ciudadana, le metieron papeles en el 2002, me casé con ella el 14 de mayo del 2018, ella está ciega y deshabilitada y yo apliqué para asilo dentro de los Estados Unidos en septiembre del año pasado y me dieron un permiso por 2 años. Y luego también comentó esa misma persona. Ella entró ilegalmente en 15 de febrero del 1988. Ella fue a la escuela aquí y yo entré ilegalmente en el 2002, pero puedo comprobar mi estancia nada más del año 2004. Entonces es más Bueno, como una pues situación. entonces sí es una pregunta muy específica, personal. Yo diría que para esto una consulta sería mejor. Am, lo positivo que me veo de aquí es que usted ya tiene esa información muy definida, tiene fechas que a usted le constan y a veces eso es lo difícil cuando nosotros estamos haciendo una consulta, saber cuándo entró, cuándo salió, cuándo volvió a entrar, qué fecha. Entonces, que usted ya tenga toda esa información
nos hace la vida mucho más fácil para nosotros analizar el caso. Entonces, lamento decirle que ahorita en un espacio como una presentación, lo más prudente no es contestar esto, pero lo que sí le digo es, qué bueno que tenga toda esa información y esas fechas fijas y haga una consulta con nosotros, analizamos los casos cuidadosamente y le decimos si califica o no a un beneficio migratorio. Sí, y para Ah, agendar una cita puede llamarnos a este número de teléfono para comunicarnos con usted y agendarle la consulta apropiada. Y ya la última pregunta que tenemos aquí dice, buenas tardes, ¿cuánto tiempo tengo que esperar o empezar para poder empezar a prepararme para el proceso de la ciudadanía? Tengo un año con la residencia. Qué bien, pues mire, felicidades por la residencia. 5 años es lo que tiene que esperar por lo regular un residente para hacerse ciudadano, al menos de que esté casado o casada con ciudadano o ciudadana, son 3 años. Entonces, asumiendo que usted no está casado con un ciudadano o ciudadana, son 5 años que tiene que esperarse y lo más temprano que puede meter la aplicación es 4 años, 9 meses, si son 5 años, o 2 años, 9 meses, si son a los 3 años. Entonces, ya tiene un año y o le faltan 4 o le faltan 2, entonces ya merita. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, Andrea? Ya no veo ninguna, pero no sé si alguien más tenga alguna última pregunta que quiera hacer. A ver, ya entró otra. Sí. Dice, me parece que este también es un poco personal, pero dice, nosotros fuimos con un abogado, el cual nos dijo que mi esposo sí podría arreglar y que le habíamos proporcionado toda la información y nos dijo que sí podía, pero al final nos dijo que no se podía y todo el dinero pues nos los quitó y ya no nos regresó nada. Mi pregunta es si usted cree que eso es justo, donde nos dio esperanzas y al final no nos hizo nada ya que teníamos 2 años de espera. Pues lo siento mucho por la situación. Obviamente yo no pienso que sea justo, obviamente no pienso que sea correcto. Am, de hecho, si consideran que el abogado, si es que fue abogado, am, no hizo el trabajo bien, hay maneras de llamarle la atención a los abogados y ellos tienen una licencia como abogados que pueden perderla si no practican la ley correctamente. Entonces, si quiere pasarnos igual su información por una consulta, podemos analizar el caso. Si pensamos que es prudente meter una queja a este abogado, se puede hacer. Pero a veces también depende, porque a veces pues el abogado puede argumentar que todo depende de los contratos, por eso dije que es tan importante, porque si en un contrato se definió que iba a haber un costo y que el costo iba a ser por X, si eso ya se pagó y estaba en el contrato, pues es muy difícil. Obviamente nosotros no podemos garantizar el resultado, y cuando se paga por un costo de servicio es por el servicio por aplicar, no es por la aprobación. Entonces, yo no sé qué tipo de situación estamos viendo. Una donde una persona de plano no hizo el trabajo y se quedó con el dinero, o una situación donde el caso está pendiente y no se ha movido y ya tiene mucho tiempo. Hay muchas variantes. Entonces, lo más importante es hacer una consulta para que tener una cita. Y nos están preguntando si nos pueden dar su número. Lamentablemente, lo mejor es que ustedes nos contacten a nosotros. Ustedes márquenos a ese número que vean ahí. A partir de lunes a viernes 9 a 5 estamos abiertos. Llámenos, déjenos un mensaje y nosotros les llamamos para hacer una cita. ¿Alguna otra pregunta? Sí, alguien más en el chat están preguntando si nosotros trabajamos haciendo el proceso de la 245I.
Claro que sí, la 245I es una manera de arreglar de peticiones familiares, donde a veces hay excepciones para las personas que no entraron legalmente para arreglar aquí entre los Estados Unidos. Y sí, trabajamos con 245I, entonces si ustedes piensan que califiquen a eso, llámenos, hacer una consulta y con todo gusto. Ok, ¿alguna otra pregunta? Dice, no veo su número, denme su correo electrónico. Ahí lo tenemos, es immigration@alliancesd.org. Está ahí, es lo que ven ahorita. También les vamos a mandar un correo electrónico al final con una grabación de toda esta presentación y ahí van a tener nuestra información para una consulta. Pero bueno, gracias a todos por atender el día de hoy. Les agradecemos que hayan estado aquí con nosotros. Y cualquier duda, tienen nuestra información y les vamos a mandar otro correo de agradecimiento con la grabación. Que tengan bonita tarde y nos vemos hasta la próxima. Adiós.